Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, aunque es bastante común, en realidad no deberíamos nosotros de tenerlo. Hoy vamos a hablar acerca de la gastritis, y aunque sus síntomas más severos ya empiezan a partir de los 30 a 35 años, en la actualidad he visto que ya desde más jóvenes empiezan ya a presentar esos problemas gastrointestinales. Pero como son un poco más espaciados cuando estamos más jóvenes, pues no le ponemos atención y lo vemos como algo hasta normal. ¿Por qué lo vemos normal? Pues bueno, porque cuando platicamos con el vecino, con el amigo, con los compañeros de trabajo, pues resulta que también sufren de lo mismo. Entonces decimos, pues esto es muy normal. Aunque se ha vuelto habitual la gastritis como tal, en realidad no tiene absolutamente nada de normal. ¿Por qué? Porque nos está avisando nuestro organismo que tenemos un problema. Pero como nos hemos acostumbrado a vivir todo el tiempo con reflujo, con acidez estomacal, con estreñimiento, con el estómago inflamado, incluso a veces únicamente al tomar agua, pues entonces ya lo vemos como algo normal. Cada que yo tengo la oportunidad de hablar con mis pacientes, siempre les hago hincapié que todos nuestros órganos se encuentran interconectados y que lo que sucede en uno de ellos, pues obviamente va a repercutir en otro, tarde o temprano. Pero con el estómago la situación es incluso un poquito más delicada. ¿Por qué es un poquito más delicada? Porque todo lo que sucede en el estómago va a afectar a todos, absolutamente a todos los demás órganos, no solamente va a impactar en uno. A finales de los 90, un investigador se dio cuenta de que empezó a aparecer con cada vez más frecuencia este problema que al final le terminaron llamando gastritis eritematosa atrófica. ¿Qué significa? Bueno, gastritis es una inflamación del estómago, eritematosa es que el tejido está rojo, está inflamado, todo lo que es el tejido mucoso, y atrófica que este ha perdido volumen, se ha hecho más pequeño por no tener un uso adecuado, ¿verdad? Como comenté hace rato, el grado óptimo de nuestro intestino depende de un eje, depende de un eje que se llama intestino-cerebro. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que lo que sucede en mi estómago va a estar determinado por mis hábitos alimenticios, por mi estrés, por los antibióticos o medicamentos que yo tome a lo largo de toda mi vida, por mi tipo de alimentación. Entonces, cuando nosotros se nos presenta, no es que lo que hayamos comido 24 o 48 horas antes nos esté afectando en ese momento, es que ya tenemos una acumulación de malos hábitos alimenticios que se están viendo reflejados ya en ese momento. Y así tengamos tratamientos de omeprazol, pantoprazol, trimebutina, bromuro, ranitidina y un largo etcétera de medicamentos para la gastritis, nunca vamos a tener una verdadera mejoría. ¿Por qué? Porque el problema se está atacando únicamente por encima. No se está atacando lo que realmente debemos de nosotros de ver, que es nuestra microbiota intestinal. Nuestra microbiota intestinal juega un papel bastante importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una correcta microbiota, voy a generar un correcto moco intestinal. Y este moco intestinal va a defenderme del ácido gástrico. Es decir, yo tengo mis células intestinales, tengo mi microbiota y encima está el ácido.
Pero si yo no tengo una correcta microbiota, pues obviamente el ácido va a atacar directamente a mis células intestinales, ocasionando que justamente haya una irritación constante y esta se vuelve crónica. Y como no le estoy prestando atención, sino únicamente tratando el problema por encimita, pues obviamente esta irá aumentando con el paso del tiempo. ¿Qué significa el tratarla? El tratarla significa manejar mis emociones, mi ira, mi coraje, mi enojo, mi alegría, mi angustia, así como también los problemas con el esposo, con la esposa, con la suegra, con los hijos, con el jefe, con el trabajo, con el negocio, etc. Significa que yo debo de poner en orden todo eso para evitar que me afecten lo menos posible a mi microbiota intestinal, así como también debo de poner atención, obviamente, a mis hábitos alimenticios, empezar a mejorarlos, dejar de comer lo que me está haciendo mucho daño y empezar a comer alimentos que le permitan a mis bichitos multiplicarse, reproducirse y por ende brindarme una protección real contra la gastritis. ¿Qué es lo que sucede si yo no hago todo esto? Bueno, pues la gastritis crónica está relacionada con muchísimas enfermedades, lamentablemente. Está relacionado, pues obviamente, ¿verdad?, con gastritis, reflujo, acidez, úlcera estomacal, úlcera duodenal y derivado del tiempo que nosotros permanecemos enfermos, esta se llega a convertir incluso en un cáncer. Aunado a eso, estamos creando un espacio ideal para que llegue la bacteria Helicobacter pylori y se asiente ahí y viva completamente a sus anchas. Y todos sabemos lo que esa bacteria ocasiona. Entonces nosotros mismos estamos creando su hogar para que ella viva cómodamente. También está relacionado con todo tipo de alergias. Alergias alimenticias, alergias respiratorias, cutáneas, asma, episodios de pánico, episodios de ansiedad, depresión, sensibilidades alimentarias que pueden producir cualquier tipo de síntoma que van desde la dermatitis, eczema, urticarias, etcétera. Y al final yo termino generando una disbiosis y también termino generando una permeabilidad intestinal por esa disbiosis. Entonces, como vemos, el tener gastritis no es para nada algo normal, es algo que tenemos que atacar desde el principio. Obviamente no sabemos a veces cómo realizarlo y justamente para eso estamos los especialistas. Así que si tú quieres saber cómo poder recuperar de nueva cuenta tu microbiota intestinal y ya no sufrir esos episodios tan dolorosos, te invitamos a que proyectes o programes tu cita, ya sea por videollamada o de manera presencial.